Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las articulaciones. Para ello, previamente le pedimos al alumno que lea el capítulo de generalidades del libro que tome como referencia. Para hablar de articulaciones, vamos a primero plantear los objetivos. Vamos a definir lo que es una articulación y establecer las diferentes clasificaciones según continuidad, movimiento, el tejido interpuesto y el género. Vamos entonces ahora a definir una articulación. La articulación es una conexión interósea. Puede ser entre dos huesos, en este caso vamos a decir que es simple, y si intervienen más de dos huesos vamos a decir que es compuesta o lo que se llama un complejo articular. Ahora vamos a la clasificación. La clasificación la vamos a hacer estructural, funcional o por continuidad. Estas a su vez tienen subclasificaciones. Vamos a la primera definición, que es por continuidad, que esa la van a encontrar en el libro PRO. Digo en libro PRO porque leyendo otras bibliografías no la encontré, pero como PRO la menciona y es un libro nuestro de referencia, vamos a definirla. Según PRO, las articulaciones pueden ser, dependiendo el espacio o no de los tejidos óseos que están comprometidos en la articulación, pueden ser continuas o discontinuas. Tomemos este ejemplo. Yo tengo dos superficies óseas que están unidas, perfecto, es una articulación. ¿Yo puedo visualizar el espacio que hay entre ellas? No, no se puede. Veo que hay una continuidad entre las dos superficies articulares. Por tal motivo, digo que es una articulación del tipo continua. Esta continuidad, o sea, esta ausencia de espacio articular, va a limitarme el movimiento. Por tal motivo, son articulaciones continuas y que carecen de movimiento. Son las sinartrosis. Tomemos este otro ejemplo. Yo acá veo dos superficies articulares y veo un espacio entre ambas superficies articulares, que en este caso, como ser una imagen de placa, voy a ver que es un espacio radiolúcido, o sea que se ve opaco. Esto me indica en este caso que, por ejemplo, acá hay líquido. Pero ¿cuál es la importancia de esto? Que al existir un espacio, eso permite que tenga libertad de movimiento. Por eso, en estos casos, que donde tengo un espacio discontinuo, voy a tener movimiento. Y un ejemplo de ellas son las diartrosis. Continuamos. Ahora vamos a clasificarlo según la estructura, que es según el tejido interpuesto que está en esa articulación. Pueden ser fibrosas, si el tejido interpuesto es obviamente tejido fibroso, cartilaginosa, ósea o sinoviales. Vamos a las fibrosas, que son aquellas que tienen tejido interpuesto del tipo fibroso. Para ello vamos a ver esta imagen. Vamos a ver, tengo dos superficies óseas unidas entre sí. Perfecto, es una articulación. Voy a ver que estas superficies óseas están continuas, ¿sí? Que no hay un espacio interpuesto. Entonces decimos que es una articulación del tipo continuo. Y si yo puedo ver, por ejemplo, en este corte sagital vista lateral, yo puedo delimitar muy bien las superficies óseas y tal vez macroscópicamente no lo voy a ver. Pero si yo pudiera observar más de cerca, voy a ver que hay fibras cortas uniendo, manteniendo estable esta articulación. ¿Sí? Son fibras bien cortas que justamente estrechan este espacio articular. Por tal motivo decimos que es una sutura, porque tiene fibras cortas. Y volviendo a la característica de una articulación continua, vamos a ver que no tienen movimiento. Estas se encuentran predominantemente en lo que es cráneo y cara. Continuamos. Vamos acá. Tengo dos superficies que están unidas entre sí. Perfecto, es una articulación. Pero yo acá no veo una continuidad, veo un espacio entre ambas superficies. Entonces voy a decir que es una articulación discontinua. Pero, a su vez, yo veo que en el medio hay tejido. En este caso es un tejido de fibras largas. Y esa fibra larga, en este caso, es un ligamento. Entonces yo voy a ver que es una articulación fibrosa, porque tengo un tejido de fibras largas, y voy a llamarla entonces sindesmosis. Y dentro de esas fibras largas puede ser o una membrana interósea o un ligamento. Perfecto. Acá tenemos las dos en comparativa. Fíjense cómo yo tengo. Recuerden que las suturas predominantemente se encuentran en cráneo y cara. Entonces vamos a tener dos superficies articulares estrechamente relacionadas, es continua, y a su vez unida por fibras cortas. Entonces voy a tener dentro de las fibrosas las suturas.
Y ahora acá tengo dos superficies articulares unidas entre sí por un tejido fibroso, que en este caso es una membrana interósea. Es una sindesmosis. Fibras cortas, fibras largas. Perfecto. Continuamos ahora con las que son las cartilaginosas. Acá en este caso, nosotros vamos a tener que tenemos dos superficies articulares y que en el medio hay cartílago. El cartílago puede estar en forma de lámina o en forma de almohadilla. Entonces vamos a tener un ejemplo también típico, es esta articulación que se da ante el extremo anterior de la costilla y el cartílago costal. Fíjense que yo acá tengo una unión continua y obviamente no va a tener movimiento por ser continua y es una lámina, yo no estoy viendo que protruye por alguno de los lados el cartílago, es una lámina cartilaginosa. Es una lámina de cartílago, obviamente no tiene movimiento, y un ejemplo típico, las articulaciones condrocostales. Pero además, recuerden que en los chicos también, en el cartílago de cocimiento, vamos a tener esta articulación, pero es temporal. Y vamos a la otra, que es cuando yo tengo una almohadilla de cartílago, que en realidad no es cartílago, sino que es, además de cartílago, fibras. Entonces, una almohadilla fibrocartilaginosa. Yo acá voy a ver las dos superficies articulares con un cartílago interpuesto y voy a ver, si bien no se observa mucho, pero hay un pequeño espacio. Entonces ese pequeño espacio a mí me va a dar una movilidad limitada, pero me la va a dar. Entonces voy a tener que ya son articulaciones semimóviles. Este ejemplo se va a ver no solamente en las articulaciones de la cadera, sino también en las articulaciones de la sínfisis del pubis. Entonces son articulaciones semimóviles. Ejemplo, como dijimos, el pubis y las articulaciones intervertebrales. Estas articulaciones, justamente como tienen algo de movimiento, voy a tener ligamentos periféricos que la van a contener. Ahora vamos a las articulaciones óseas. Acá en este caso, nosotros lo que vamos a tener es verdaderas soldaduras, ¿sí? O sea, son realmente unas soldaduras óseas. No tienen nada de movimiento. Son completamente inmóviles. Y lo vamos a ver, los dos ejemplos típicos es la efenoide occipital y las del cuerpo del sacro. Si pudiera ver, vamos a ver que en realidad están como los huesos unidos, como una soldadura típica entre ellos. O sea, no hay un espacio que yo pueda delimitar porque es todo una soldadura ósea. Muy bien. Ahora vamos a la última clasificación respecto a la estructura, que eran las sinoviales. En este caso vamos a mirar esta imagen. Tenemos dos superficies articulares unidas entre sí, dos superficies óseas, perdón, unidas entre sí. Es una articulación. Fíjense que hay un espacio entre ambas superficies óseas, entonces vamos a decir que es discontinua. Y que en ese espacio, yo lo que estoy viendo es líquido sinovial. Entonces son articulaciones sinoviales. Ese líquido sinovial, yo necesito que esté contenido. Y para ello voy a darle una cápsula articular, que va a contener la articulación y que a su vez va a contener el contenido de esa articulación, valga la redundancia, que es el líquido sinovial. Estas dos superficies óseas van a estar en movimiento constante y por tal motivo, para no tener un desgaste y generar un estrés en el hueso, tienen esto que se llama cartílago articular, que está también envolviendo las superficies óseas que intervienen en la articulación. Son articulaciones con mucho movimiento, predominantemente, entonces vamos a decir que son unas diartrosis. Entonces teníamos una sinartrosis sin movimiento, una sanfiartrosis que tiene un movimiento limitado, como habíamos visto con la almohadilla fibrocartilaginosa, y ya tenemos estas que tienen una verdadera cápsula articular, donde vamos a tener mucho movimiento y por tal motivo la vamos a llamar diartrosis. Y me anticipé un poco a esto de la clasificación según los movimientos. Ahora vamos a hablar de estas, que son las sinoviales. Vamos a hablar de ellas porque ahora en esta vamos a ver una subclasificación que es por género. ¿Qué quiere decir? Acorde a la forma que tenga las superficies articulares que van a intervenir. Fíjense, acá tenemos esta articulación que es en pivote, donde yo tengo un elemento fijo y una que gira en torno a su eje. Ejemplo, entre C1 y C2. Ahora vamos a tener esta que es la esférica o esferoide, ¿sí? Que la Target le llama enartrosis. Fíjense cómo tiene la esfera, puede ser esfera o semiesfera. Después vamos a tener esta, que es en silla de montar, ocelar,
o como le dice Pro, en encaje recíproco. También lo van a ver en la taller como encaje recíproco también. Ahora vamos a esta que es bisagra. Esta que es de bisagra, nosotros le decimos bisagra, pero también lo van a encontrar como troclear o con quínquimo, ¿sí? Le decimos, nosotros predominantemente usamos bisagra o troclear, pero la van a encontrar como quínquimo también. Depende de la bibliografía donde vaya, quínquimo también es aceptable. Esta se llama elipsoidea, esta es muy, o sea, la van a ver mucho porque justamente se da entre el carpo y la parte proximal, la parte distal del antebrazo, ¿sí? Específicamente el radio del escafoide. Esta elipsoide también la van a leer como condilia, y la van a poder clasificar en bicondilia o bicondilia doble. Y esta, que es una articulación deslizante, o también llamada plana, o también llamada artroidea, según la Target, donde van a ver que hay movimientos de deslizamiento, pero fíjense que si bien se desliza, puede ser en muchos planos de deslizamiento. Y acá es donde vamos a considerar una articulación acorde, no solamente a la estructura que lo forma, ¿sí? La forma de la estructura que lo forma, o sea, el género, sino también ahora vamos a clasificar según el grado de movimiento, según los ejes en los que se desliza. Y por eso es que tenemos articulaciones que son uniaxiales, biaxiales o multiaxiales. Las multiaxiales son aquellas que se mueven alrededor de 3 ejes y 3 planos, ¿sí? Por eso es el nombre multiaxial. Y como habíamos mencionado, por ejemplo, vamos a tener estas que son las del hombro y la de la cadera. Van a ver que se mueven en todos los planos. La otra también multiaxial es la plana. Yo les había dicho que estas articulaciones planas, si bien son movimientos de deslizamiento o rozamiento, y es limitado, lo hace en varios planos. Entonces, no solamente tiene que ver con la amplitud del movimiento. Cuando yo hago una clasificación por ejes, no es solamente por la amplitud del movimiento, sino por la cantidad de ejes que intervienen en el movimiento. Porque acá yo tengo una articulación que el movimiento es limitado por deslizamiento, pero lo hace en diferentes planos. Entonces se caracteriza como multiaxial. Las biaxiales solamente tenemos en 2 planos, y que es la celar o silla de montar o de encaje recíproco, y la elipsoidea, ¿sí? Que también le llaman condilia, también tenemos que es biaxial. Y como monoaxiales tenemos la trocoide. Fíjense que esta también es la que hemos visto antes. Yo tengo un punto fijo y uno que gira en su eje. Vamos a tener entre C1 y C2, acá tenemos la apófisis odontoides del axis. Fíjense cómo esta apófisis odontoides gira, ¿sí? Tiene un movimiento de giro entre S1, gracias a ese ligamento transverso. Lo mismo estamos viendo acá, entre el cúbito y el radio, como la cabeza radial, gracias a este ligamento anular, permite este movimiento. Muy bien. Y hay unas articulaciones que en realidad no son articulaciones, pero yo lo menciono porque capaz que alguno va a una bibliografía que no está actualizada y lo va a ver como una articulación, que es la cisarcrosis. Las cisarcrosis no son articulaciones, ¿sí? Solamente es un deslizamiento. ¿Qué ocurre? Van a ver entre el músculo subescapular y el trapecio, y el serrato, perdón. Pero no es una verdadera articulación, ¿sí? Solamente es un deslizamiento causada porque justamente debajo del músculo subescapular vamos a tener un tejido celulograso que va a permitir el deslizamiento, pero no es una real articulación. Perfecto. Entonces, para resumir, vamos a tener articulaciones móviles, que se llaman diartrosis, dentro de ellas vamos a tener las sinoviales, medianamente móviles, que son las anfiantrosis, y dentro de ellas vamos a tener las cartilaginosas. Dentro de la cartilaginosa dijimos que aquellas que tienen una almohadilla fibrocartilaginosa, por ejemplo de la sínfisis pubiana y la intervertebral. Y después tenemos la sinartrosis, que vamos a tener dentro de la sinartrosis las fibrosas, principalmente las suturas. Estas son, para que ustedes se guíen, la clasificación más grande. Lo hice como para concluir. Recuerden que a su vez cada una de estas tienen subclasificaciones, pero la intención de mía es que entiendan que cuando una articulación es sinovial, cuando es cartilaginosa, cuando es fibrosa, y según el movimiento, qué tipo de articulación va a ser. Después, ustedes vean las diferentes subclasificaciones, pero si yo no puedo clasificar una articulación, primero definir una articulación, después darme cuenta qué tipo de tejido interpuesto está, y a partir de ahí puedo sacar el movimiento,
No sigo con otras subclasificaciones. Partamos de esta base y luego sigan clasificándola. Buenísimo. Acá les dejo la bibliografía, está toda disponible. Recuerden que cualquier duda la pueden hacer por el mail o por el tablón de nuestro Classroom. Este video no es solamente para anatomía, enfermería, anatomía, hemoterapia, jueves, turno mañana. Está disponible para todos los alumnos de todas las comisiones. Así que si alguno tiene otra duda, puede también hacerlo en el tablón o acá en comentarios. Muchas gracias.